y su asistencia a este seminario que se llama Emergencia y Evolución de los Mecanismos de Procesamiento de Información en Sistemas Vivos. Esta conferencia está dada por el profesor Nelson Alfonso Gómez Cruz, quien él es un magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional, es un profesor auxiliar en la Administración de la Universidad del Rosario y también está asociado al grupo Innova como profesor asociado. Entonces, sin más preámbulos, un fuerte aplauso para el profesor. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Quizás la principal preocupación que ha guiado mi trabajo ya durante algunos años tiene que ver con cómo los sistemas vivos procesan información. ¿Qué significa eso y qué implicaciones tiene tanto para la comprensión de la vida como para el eventual desarrollo de tecnologías bioinspiradas? La motivación de mi trabajo tiene que ver con un problema abierto que surge en el contexto de la vida artificial, que es uno de los dominios que nació en el marco de las ciencias de la complejidad en 1987. Durante la 7ª Conferencia Internacional de Vida Artificial se proponen 14 problemas abiertos, dentro de los cuales uno de ellos, desde mi punto de vista quizás el principal o el transversal a los demás, tiene que ver con desarrollar una teoría acerca de cómo los sistemas vivos procesan información. Entonces, digamos que con el ánimo de contribuir a ese campo, he venido desarrollando distintas aproximaciones al tema. Quisiera comenzar haciendo una breve introducción a lo que desde esta perspectiva entenderíamos por computación. No hay una definición única, no hay una definición acabada, pero lo que sí podemos decir es que la computación constituye hoy uno de los rasgos predominantes de lo que entendemos por sistemas complejos, particularmente lo que entendemos por sistemas biológicos. Entonces, decimos que a pesar de muchos esfuerzos que se han hecho desde distintas perspectivas, desde campos teóricos y desde algunos enfoques aplicados, no tenemos hoy una definición de computación. Hay múltiples visiones, hay algunas que se contradicen, otras que se complementan, pero no tenemos una definición que caracterice lo que podemos entender por computación. Desde un punto de vista histórico, podemos decir que la computación se entendió como la idea de generar procedimientos sistemáticos, mecánicos, que nos permitieran calcular funciones matemáticas. Esto vio todo el desarrollo de la computación durante la década del 30 y además fue lo que permitió echar abajo el programa formalista para las matemáticas. En la década del 40, ya cuando habían aparecido los primeros modelos formales de computación, empieza a entenderse la computación como el estudio de los procesos automáticos. Ya en ese momento se empezaban a construir las primeras máquinas computadoras y la idea era cómo podíamos entonces implementar la computación de forma automática. Para la década del 50, todo el marco recayó sobre la idea de computar con algoritmos. El modelo, de computación que predominó y que sigue predominando hoy en el contexto teórico es el modelo de la máquina de Turing, que es un modelo que busca capturar la lógica de cualquier algoritmo posible. Entonces, en ese momento se entendió que la computación era computación de algoritmos y empezaron a crearse los primeros programas en el mundo de computación, y esos programas estaban soportados en la idea de la máquina de Turing por un lado y en la idea de los algoritmos por la otra. En la década del 60, ya cuando se había consolidado esta visión teórica de la computación, cuando ya se habían construido las primeras máquinas, empezó a desarrollarse la idea de que la computación era todo aquello que estaba alrededor de los computadores de la época. Todos los fenómenos que tuvieran que ver con computadores era lo que entendíamos por computación. Entonces, en ese tiempo se empieza a entender la computación como una ciencia de lo artificial, asumiendo que a esa fecha todo lo que se hacía en ciencia era ciencia natural. Entonces empezamos a ver ciencias como, el estudio de las organizaciones o el estudio de algunos sistemas ingenieriles como ciencias de lo artificial. Para la década del 70 aparece el boom de tratar de automatizar procesos. Esto sobre todo en el dominio industrial y en el dominio científico. Entonces la idea es que la computación se entiende como todo aquello que puede ser automatizado
Y entonces el énfasis recae ya no en los algoritmos, sino en los procesos de programación. Entonces empiezan a aparecer una serie de subcampos como las estructuras de datos o como el análisis de redes, que vienen a contribuir a lo que se conoce como ciencias de la computación. Para los 80s, todos esos subcampos empiezan a establecerse como disciplinas, y entonces formalmente se empieza a hablar de las ciencias de la computación, haciendo referencia al dominio de la computación teórica, pero también a una serie de subcampos como la algoritmia, las redes, el análisis de algoritmos, etc. En esa década del 80, particularmente en 1984, surge el primer instituto de complejidad en el mundo y empieza a hacerse una aproximación diferente al papel que juega el computador en el proceso de investigación científica. Entonces empezamos a hablar de una ciencia computacional, de cómo los computadores contribuían a resolver problemas que, digamos, bajo otras perspectivas o modelos, no eran resolubles fácilmente. Entonces, su capacidad de procesar rápidamente mucha información nos permitió empezar a resolver ecuaciones que de otra manera no podíamos y empezar a generar cálculos de tipo científico que antes no habíamos podido realizar. Entonces, todo el desarrollo del Instituto Santa Fe, que es el primer centro de complejidad en el mundo, empieza a soportarse sobre la idea de usar computadores como mecanismo para hacer ciencia. Y particularmente aparece la idea de simular procesos, usar el computador como medio para recrear fenómenos y entenderlos en medios artificiales. Bien. Entonces, podemos decir que actualmente, a partir de esa tendencia que surge en el 80, no hay un dominio en ciencia que no tenga un brazo computacional, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, aquí vemos los tres principales dominios de la ciencia: la física, la biología y la ciencia social. Todas ya, digamos, tienen un componente bastante desarrollado alrededor de una ciencia computacional. La simulación particularmente ya constituye una tercera vía para hacer ciencia, y es una tercera vía que, digamos, ya es válida dentro del dominio científico. Y como ese, pues, digamos que la ubicuidad de la computación está en muchos otros dominios. Entonces podemos hablar de cosas como una ciencia de materiales computacional, nanociencia computacional, etc. Casi que no hay un dominio en ciencia hoy que no tenga ese talante computacional. Pero en los 90 empieza a aparecer la idea de que ciertos fenómenos pueden no solo resolverse o explicarse a través de métodos computacionales, sino que además pueden entenderse como procesos que hacen computación. Particularmente la biología comenzó a entenderse como una ciencia informática. ¿Sí? Decíamos que lo que hace el ADN es almacenar información y lo que hace la célula es ejecutar esa información o procesar esa información. Entonces empezamos a entender fenómenos como el de la vida como un fenómeno en esencia computacional. Y eso nos llevó, a finales de la década de los 90, a la emergencia de un nuevo campo que se conoce como pensamiento computacional, que consiste en entender fenómenos de la realidad como fenómenos que procesan información. ¿Sí? Esto ha permeado las ciencias sociales, ha permeado la física, ha permeado la química, la biología, etc. Entonces, la idea, como entendemos hoy la computación, es que se trata de el procesamiento de información tanto en dominios naturales como artificiales. Ya no nos reducimos a la idea de que la computación es lo que hacen los computadores, ya no nos reducimos a la idea de que la computación recae en algoritmos o cosas por el estilo, sino que decimos además que fenómenos como el de la vida procesan información. Y en ese contexto, entonces, el computador se convierte en una herramienta, pero ya no en el objeto de estudio de las ciencias de la computación. Un autor que es Rosen, un poco más atrevido, sostiene que la computación constituye el cuarto gran dominio de la ciencia moderna, junto a la física, la biología y las ciencias sociales. Y que además ese dominio es un dominio integrador, que es transversal a las demás, que contribuye a la explicación de fenómenos en todos los otros tres dominios. Dentro de esa perspectiva del pensamiento computacional aparece una tendencia, sobre todo filosófica, que es el computacionalismo natural. Ese computacionalismo hace referencia a la idea de que no hay computación sin información, que entonces computar significa procesar información.
y a su vez que no hay información sin computación. Por tanto, que toda información es resultado de un proceso computacional. La información es estudiada como una estructura y la computación como el proceso a través del cual esa estructura cambia. ¿Sí? Entonces hablamos de que hay una dinámica de la información que es lo que entenderíamos por computación. Dentro de esa estructura del computacionalismo natural aparece el paninformacionalismo, que se refiere a la comprensión de todas las estructuras del mundo físico como estructuras informacionales. Particularmente el trabajo de Wheeler se refiere a la idea de que, más allá de la importancia que pueda tener la energía o la materia, la información es la unidad elemental para la comprensión de la naturaleza. Y el computacionalismo natural o pancomputacionalismo se refiere a la idea de que esas estructuras del mundo natural que entendemos como información cambian a través de procesos computacionales. Entonces hablamos, aquí encuentran algunos de los autores principales en el campo del computacionalismo natural. Muchos de ellos soportan la idea de que el mundo es un gran computador y que lo que hace es calcularse a sí mismo, ¿sí? El único requisito quizás para ser pancomputacionalista es ser feo. Entonces, digamos que en ese sentido me siento optimista frente a poder participar de este proyecto. Bien. Lloyd particularmente empieza a desarrollar la idea de que cualquier molécula, átomo, partícula elemental registra bits de información y que las interacciones entre esos elementos del universo procesan la información. Entonces, que cuando interactúan, por ejemplo, moléculas y cambian sus estados, están procesando la información que contienen. Entonces, la tesis que él sostiene es que el universo computa, que el universo es un computador que además computa en el nivel cuántico, y que el universo lo que hace es generar su siguiente estado a partir de su estado actual. ¿Sí? Entonces hablaremos de un gran computador que está computando su propia realidad a medida que los elementos constituyentes interactúan y modifican sus contenidos de información. Entonces la idea es que en la historia del universo se puede entender como una gran computación cuántica que se está desarrollando en curso. Bien. Entonces esa idea del infocomputacionalismo natural es la suma de entender el universo como una estructura informática de información que cambia a través de procesos computacionales. Entonces lo que decimos es que en el nivel más fundamental el universo se puede entender como un universo infocomputacional. Esta idea del naturalismo infocomputacional se refiere a que, digamos, plantea una epistemología naturalista, ¿sí? Que explica, entre otras cosas, el tránsito de la no vida a la vida. Y esto tiene que ver con las tesis como se trata de entender la computación, que las mencionaré más adelante. Conecta además dos esferas que en la ciencia convencional están separadas, que es la idea de cuerpo y mente, y dice que el aumento en la complejidad de las estructuras informacionales se da a través de procesos de computación natural. Entonces dice que la complejidad del mundo obedece a una complejización en los mecanismos por los cuales la información se procesa. Vincula además, ya desde el punto de vista científico, modelos teóricos, modelos de simulación, pruebas experimentales, análisis de datos, en un solo campo, que busca, digamos, recrear esa comprensión computacional. Y lo que pretende entonces es integrar bajo un mismo marco toda la realidad natural que conocemos, desde el mundo físico, químico, biológico hasta el mundo social. Bien. Entonces hay tesis fuertes y débiles dentro del infocomputacionalismo. La primera es la tesis fuerte que dice que el universo es un computador. Digamos que más allá del observador lo que hace el universo es computar. Una versión realista pero débil dice que todos los procesos pueden ser descritos como computaciones porque esta es una forma útil de explicarlos desde el punto de vista científico. Y un infocomputacionalismo metafórico nos dice que todos los procesos pueden ser modelados como procesos computacionales, independiente de si eso nos ayuda a ganar comprensión o no. ¿Sí? La idea es que buena parte de los trabajos en este campo se encuentran acá, donde decimos quizás no sean procesos computacionales reales, pero interpretarlos así nos ayuda a ganar comprensión de los fenómenos. Paralelamente al desarrollo del infocomputacionalismo se viene desarrollando un campo que se conoce como computación natural.
ese campo, más que desde una perspectiva filosófica, se encuentra en la interfaz entre la ciencia y la ingeniería. Por un lado, busca inspirarse en los procesos biológicos para construir algoritmos o modelos computacionales que nos resuelvan problemas en el mundo real. Pero por otro lado, también busca recrear dentro de un computador los fenómenos naturales con el ánimo de poder explicarlos. Dentro de esta tendencia, entonces, lo que se plantea es que existe una interacción que no se puede romper entre las ciencias biológicas y la computación, que a medida que vamos avanzando en la comprensión de lo que es la computación, podemos explicar mejor estos procesos, y a medida que entendemos mejor estos procesos, podemos entender mejor lo que significa computar. Esta gráfica, que ya la he presentado en otros momentos, lo único que quiere sugerir es la idea de que hay distintas formas de aproximarse a la interfaz entre la biología y la computación. Unas de ellas muy desde el lado de la ingeniería, otras de ellas muy desde el lado de la biología. Unas que nos dicen, por ejemplo, que podemos usar computadores, lo que llamamos biología computacional, para almacenar información biológica y procesarla más eficientemente, y entonces correr modelos tradicionales, por ejemplo, sobre los computadores. Otra que nos dice que podemos recrear procesos biológicos en el computador, y que podemos simularlos y ver cómo emergen esas dinámicas biológicas, que es lo que conocemos como vida artificial. Posteriormente se desarrolla la biología sintética, etc. Un tercer dominio, que es la inspiración en los procesos biológicos para resolver problemas en la ingeniería. Entonces, como por ejemplo, los modelos de evolución bioinspirados nos ayudan a optimizar procesos en un aeropuerto, o como por ejemplo nos ayudan a optimizar las rutas para distribuir un producto. Bien. Hay un cuarto dominio que se refiere también a tomar inspiración de los procesos biológicos para construir mejores arquitecturas de cómputo. Entonces, cuando empezamos a pensar en computación paralela, en computación distribuida, muchas de esas aproximaciones se basan en dinámicas biológicas. El otro dominio tiene que ver con usar materiales biológicos para computar. Entonces usamos el ADN, y a través del ADN podemos computar soluciones a problemas que son computacionalmente intratables, ¿sí? Como el problema del agente viajero, o como otro tipo de problemas que se denominan NP. Y finalmente, que es el punto que a mí me interesa particularmente, es la idea de entender el mundo biológico como un mundo computacional, no como una, digamos, como una forma válida de ver ese mundo, sino como la idea de que lo que hace la vida para vivir es procesar información. Entonces, esa es la idea que más adelante trataré de defender. Entonces, fíjense que aquí podemos ver la manera de síntesis, la idea de usar la computación como soporte tecnológico para investigar en biología, la computación como método para el estudio de la vida, la computación que se inspira en los sistemas vivos, la computación con sustratos biológicos, y la computación que ocurre naturalmente en los sistemas vivos. Entonces, es aquí donde quisiera centrar la atención. Entonces, lo que podemos decir es que en esa visión computacionalista de la naturaleza hay dos posturas. Una que podemos decir que es una visión epistemológica de la computación, que aplica para todos aquellos sistemas físicos no vivos, ¿sí? Y que entonces podemos decir que es una manera de interpretar los procesos físicos. Entonces decimos que lo que el agua hace cuando establece un nivel es calcular el nivel que va a tomar dentro del espacio que está ocupado, por ejemplo. Pero hay otra visión que podemos decir que es una visión más ontológica, que tiene que ver con la idea de que lo que hace la vida para vivir es computar, y entonces es una visión que aplica exclusivamente para los sistemas vivos, ¿sí? Y aplica para ellos porque digamos que genera, digamos, es el medio a través del cual los sistemas vivos pueden persistir en la naturaleza, ¿sí? El sistema vivo que no puede computar adecuadamente es un sistema que va a morir, por decirlo de alguna manera. Entonces, la preocupación es cómo podemos entender la emergencia de esa computación que decimos que es ontológica, y cómo entendemos la evolución de los mecanismos por los cuales sucede. Voy a plantearlo a través de lo que yo denomino principios. Entonces voy a plantear 8 principios que tienen como objetivo establecer un marco conceptual que nos permita entender cómo emerge la computación en sistemas vivos y cómo evoluciona esa computación. El primer principio, que tiene que ver con el tema principal de este encuentro de complejidad, es que la vida es un fenómeno autoorganizado y emergente. Digamos que eso ya para muchos de ustedes
digamos es una verdad trivial, pero digamos que constituye el primer paso para el marco conceptual que quiero establecer. Entonces decimos que la organización de la vida se caracteriza porque es una cascada de fenómenos emergentes, donde a medida que avanzamos en las escalas biológicas vamos encontrando la aparición de nuevos niveles de emergencia. Un ejemplo puede ser el cerebro humano, donde partimos de moléculas que a partir de sus interacciones crean un siguiente nivel que es el celular, que a partir de esas interacciones celulares creamos otro nivel que son los circuitos, que van grabando la información que aprende el cerebro. Aparece otro nivel que son las regiones, donde cada región tiene funciones específicas, y aparece el nivel global, donde aparecen cosas como la conciencia, digamos la memoria ya en un nivel elevado, que sí. Entonces la emergencia en esos sistemas vivos involucra, por un lado, el desarrollo espontáneo de un orden autoorganizado entre conjuntos. Ya ahorita les digo a qué me refiero exactamente con conjuntos. Y es un orden que, por un lado, no podemos predecir, pero tampoco podemos explicar si nos atenemos solo a la comprensión de las partes. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos explicar el fenómeno de la vida, una de las tendencias fue tomar el organismo biológico base, que era la célula, empezar a dividirlo con el objeto de explicar las partes y a través de ellas explicar el fenómeno biológico. ¿Sí? Lo que sucedió es que cuando partimos la célula, ya no teníamos nada vivo entre las manos. Explicamos muy bien de qué estamos hechos, pero no logramos explicar qué es la vida, ni cómo emerge la vida. Bien. Entonces, esas nociones de espontaneidad y de autoorganización significan que no hay un agente externo que sea el que recrea el fenómeno biológico, sino que la vida de alguna manera se moldea a sí misma, se recrea a sí misma. Y la idea de conjunto se refiere a la idea de que los sistemas emergentes en el marco de la biología y quizás en otros marcos como la economía o como algunos sistemas tecnológicos, se caracteriza porque son múltiples componentes que interactúan. ¿Sí? Entonces, a partir de la interacción es que resulta posible la emergencia del fenómeno biológico. Segundo principio, el comportamiento colectivo, es decir, el comportamiento autoorganizado, en los sistemas vivos es el resultado de una red de interacciones locales. Es decir, que lo que percibimos como vida, como un todo vivo, es la interacción de muchas cosas que interactúan en una escala inferior. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver dos ejemplos. Aquí estamos dentro de la célula, vemos cómo las moléculas interactúan para crear distintas estructuras y procesos, y decimos que más o menos podemos encontrar de 2 a 4 millones de proteínas por cada micrón cúbico. Entonces, esto para señalar que son múltiples componentes y que lo que hacen no es otra cosa, como lo aprecian aquí, que interactuar. ¿Sí? Una colonia de bacterias, por otro lado, típicamente está en el orden de 10 a la 9 a 10 a la 12 bacterias, y a partir de sus interacciones logran generar estructuras de alta complejidad como la que aparece aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que sucede es que para que estos componentes se autoorganicen es necesario que aparezca la interacción entre ellos, que haya intercomunicación y que haya, digamos, en algunos niveles más avanzados, cooperación. Entonces decimos que tenemos aquí un conjunto de elementos que interactúan y a partir de sus interacciones generan un patrón global que llamamos emergente. ¿Sí? La vida es uno de esos patrones emergentes. Y lo interesante es que esos patrones pueden ser de 3 tipos. Pueden ser estructurales, refiriéndose a la manera como los componentes se relacionan entre ellos. Pueden ser comportamentales, refiriéndose a la manera como el sistema cambia en el tiempo. O pueden ser funcionales. Entonces, este es un aspecto sobre el que voy a hacer bastante énfasis más adelante. Pero tiene que ver con lo que el sistema es capaz de hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí hay un ejemplo que son los bancos de peces. Quizás muchos de ustedes han apreciado estas estructuras en otro momento. La idea es que cerca de la mitad de las especies de peces tienen ese comportamiento colectivo. ¿Sí? Porque ese comportamiento colectivo les confiere varias ventajas. Por ejemplo, la idea de protegerse contra los predadores. Ustedes pueden apreciar aquí cómo el enjambre se dispersa cuando viene el depredador a atacarlos. También incrementa la eficiencia en la búsqueda de alimento y también aumenta las tasas de reproducción, lo cual es, digamos, positivo para esas especies. Entonces la idea es cómo emerge ese comportamiento a partir de la interacción entre elementos. ¿Sí? Este es un modelo bastante simple que dice que si aquí tenemos un pez en la mitad, hay 3 zonas
sobre las cuales el pez toma decisiones. La primera, que es una zona de repulsión, que dice que si el pez encuentra algún otro pez en esa zona, se va a alejar porque está muy cerca, ¿sí? Su tendencia va a ser alejarse. La segunda dice que es una zona de alineación, y quiere decir que si el pez encuentra un pez en esa zona, o varios peces en esa zona, va a tratar de alinear su orientación y su velocidad a la misma orientación y velocidad de sus vecinos, ¿sí? Y la tercera tiene que ver con una zona de atracción, que dice que si el pez no encuentra en ninguno de estos dos primeros niveles, ningún pez, pero si encuentra aquí, va a tratar de acercarse, ¿sí? Entonces fíjense que ninguna de esas reglas explícitamente nos dice que debe aparecer el comportamiento colectivo de evitar los predadores o cosas por el estilo. Sin embargo, cuando simulamos estas reglas simples, encontramos lo siguiente. Esta es una simulación que elaboramos en un programa de simulación basada en agendas que se llama el Lobo, en el que vemos el depredador, cada uno de estos pececitos siguiendo esas tres reglas simples que les mencionaba, y lo que sucede es que cuando el depredador se acerca, el enjambre se deshace. Y cuando el depredador pasa, vuelven y conforman el enjambre, ¿sí? Entonces fíjense que el comportamiento colectivo, que en este caso es la capacidad de evadir un depredador, tiene que ver con la capacidad de interacción local entre los elementos, ¿sí? Es la interacción la que permite que emerja ese comportamiento. Entonces, si nosotros llegáramos a entender qué hace cada pez individualmente, quizás no tendríamos una idea de por qué ese comportamiento emerge, ¿sí? Bien. Tercer principio. Las funciones, la capacidad de hacer cosas que realizan los sistemas vivos involucran procesamiento de información. Aquí viene un punto fundamental. Los sistemas físicos no biológicos no llevan a cabo funciones, a menos que algún observador externo así lo considere, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la interacción entre moléculas procesa información, y puedo usar eso para hacer computación cuántica o cosas por el estilo, ¿sí? Pero no quiere decir que en la realidad lo que esté sucediendo es eso. Para el caso de los sistemas vivos sí, digamos que la función tiene que ver con lo que el sistema hace para sobrevivir, ¿sí? Bien. Entonces aquí hay un ejemplo de un sistema físico. Esto se conoce como las células de Bénard, que consiste en un compuesto de silicona, una capa de no sé, 2 o 3 centímetros, que es calentado desde la parte de abajo. Entonces cuando aparece esa fuente de calor, el sistema empieza a organizarse a sí mismo y conforma estas estructuras bastante ordenadas, ¿sí? Si lo vemos, digamos, desde otro punto de vista, más o menos lo siguiente. Si tenemos poco calor y poco frío en la otra cara de la superficie, no pasa nada. Cuando llegan a un punto crítico, emerge ese comportamiento, que son estas células que ven aquí. Pero además aparecen aquí unas dinámicas de rollos que se empiezan a generar, digamos, visto de costado. Y cuando es demasiado el diferencial de calor, entonces lo que pasa es que el sistema se hace caótico. Y ahorita vamos a precisar esa idea. Entonces la idea es que este sistema, donde digamos que estas son las partículas, las moléculas de la silicona, están, digamos, agitadas por el movimiento térmico de una forma aleatoria. Cuando llegan aquí a un punto crítico, el sistema toma la decisión de si giran en esta dirección o si giran en esta otra dirección. ¿Y de qué depende? De las fluctuaciones que se dan en el nivel local. Por tanto, saber si se va a ir por este lado o por este lado es algo imposible de predecir, ¿sí? Si reproducimos el experimento muchas veces, cada vez va a suceder, digamos, no hay forma de poderlo predecir. Entonces es bastante común tratar de encontrar relaciones entre la organización que se da en los sistemas físicos con la que se da en los sistemas biológicos. Fíjense que aquí tenemos unas dunas de arena y aquí tenemos las manchas de una célula. Sin embargo, la autoorganización en biología siempre, sin excepción, debe verse a la luz de un proceso evolutivo. La autoorganización que aparece en el mundo físico tiene que ver con lo que algunos autores llaman la selección fundamental, es decir, la respuesta a las leyes de la física. En el caso biológico es la respuesta a las leyes de la evolución, y esas leyes de la evolución lo que buscan es preservar las especies, ¿sí? Entonces ese punto particularmente nos lleva a encontrar
dos modos fundamentales en los que la autoorganización biológica difiere de la autoorganización física. El primero tiene que ver con que los patrones biológicos adquieren valor si le confieren a la especie o al organismo la capacidad de persistir en el entorno, la capacidad de adaptarse mejor, de tener una mayor aptitud frente a la dinámica del entorno. Esa selección natural favorece todo rasgo o todo mecanismo biológico que propicie la emergencia de comportamientos colectivos que le permitan al sistema adaptarse. ¿Sí? Entonces, mientras que en el dominio físico emergen las estructuras por autoorganización y no tienen ninguna finalidad, en el caso biológico sí. Si el sistema no es capaz de adaptarse, la selección natural lo va a eliminar. Entonces la idea es que esto nos permite pensar en una idea que es la autoorganización funcional, y es la capacidad de un sistema para autoorganizarse y recrear funciones que le permitan, en este caso, persistir. ¿Sí? Y la idea es que esa autoorganización funcional aparece del comportamiento individual. ¿Sí? Lo que se selecciona en el proceso evolutivo es el comportamiento individual que le permite al sistema producir respuestas adaptadas. Entonces la idea es que mediante esa autoorganización funcional, la vida evita su tendencia al equilibrio. Entonces todo lo que hace, digamos, la vida no es un fenómeno teleológico, pero todo lo que hace la vida a través del proceso evolutivo es evitar la tendencia al equilibrio, es decir, evitar la muerte. La segunda diferencia tiene que ver con que las interacciones entre esas entidades vivas son altamente diversas. En el mundo físico y químico, eso, digamos, dependen de las leyes de la física y la química, leyes que en la mayoría de los casos son determinísticas. Pero en el mundo biológico, además, intervienen factores genéticos, almacenamiento de información, epigenéticos, comportamentales y simbólicos. Entonces eso hace que las interacciones sean mucho más ricas, mucho más elaboradas y que nos lleven, digamos, a estadios de autoorganización mucho más elaborados. En este sentido, las entidades vivas no se comportan, digamos, a la manera de una fórmula determinística, no se comportan como un algoritmo, sino que, digamos, tienen unas dinámicas que son mucho más expresivas, mucho más ricas, no sé cómo quieren llamarlo. Entonces, solo para que tengan una idea de comparación, tenemos aquí un copo de nieve, que son estructuras que se forman a partir de la interacción de moléculas de agua, y tenemos aquí una célula. Entonces, mientras en el primer caso esto no hace nada, ¿sí? Es una estructura que exhibe complejidad, que exhibe autoorganización, pero no hace nada. ¿Sí? La célula, por otro lado, sí. Entonces, su organización tiene que ver con la capacidad de generar funciones para preservar el estado vivo. Y eso también lo podemos ver, digamos, en un nivel mucho más elaborado, que es el cuerpo humano, donde todas las estructuras biológicas están asociadas con funciones. Por ejemplo, con el tránsito de nutrientes a través de la sangre, por ejemplo, con los procesos digestivos, etcétera, etcétera. Entonces lo que estoy queriendo señalar es que todas las grandes transiciones en los procesos evolutivos biológicos tienen que ver con esta idea. Digamos, están asociadas con la manera como los sistemas almacenan información, procesan información, transmiten e interpretan esa información. ¿Sí? Hablamos de cosas como, por ejemplo, el paso de genes independientes a cromosomas. Esa gran transición evolutiva tuvo que ver con una mejora en la capacidad de almacenamiento de información. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, en el tránsito de una sociedad de primates a una sociedad humana con lenguaje. Entonces tiene que ver con cómo procesamos esa información y cómo la interpretamos, etc. Cuarto principio, las redes de interacción local constituyen mecanismos de computación interactiva. Lo que quiero decir con esto es que cuando emergen esas interacciones, cuando se generan procesos que le transfieren al sistema funciones, lo que estamos hablando es que aparecen mecanismos de procesamiento de información. Entonces, por ejemplo, la capacidad de un sistema para percibir la luz y para interpretar los cambios en la luz. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea es que las interacciones reiteradas en la escala microscópica entre todos esos componentes dan paso a mecanismos de procesamiento de información en la escala macroscópica. Y a través de esos mecanismos, entonces, los participantes se influencian y responden al comportamiento del otro y generan resultados colectivos. Esto es lo que se conoce en complejidad como una ciencia generativa.
donde los componentes interactúan y generan funciones en un nivel superior. Y ahorita les muestro algunos ejemplos. La evidencia que se ha desarrollado en el dominio de la biología muestra que esos mecanismos son extremadamente diversos. Entonces pensábamos que podían haber algunos pocos mecanismos que permitieran explicar toda la diversidad biológica, pero lo que hoy sabemos es que digamos, el proceso para que un enjambre de bacterias busque el camino hacia el alimento es diferente de lo que hacen las hormigas o es diferente de lo que hace una bandada de ñus o lo que ustedes quieran. Entonces esos mecanismos varían de una especie a otra. Aquí hay dos ejemplos de mecanismos. Aquí encuentran el ARN polimerasa, que lo que hace es la transcripción del ADN en ARN. Entonces es una máquina molecular, un constructo molecular que a través de la interacción entre múltiples moléculas, que son las que aparecen aquí, pueden generar una función para el sistema biológico, ¿sí? Una función fundamental que es generar el ARN. Y luego están aquí los ribosomas, que lo que hacen es recibir ese ARN y crear proteínas. Y sobre esas proteínas, digamos que se sostienen todas las funciones biológicas. Entonces, aquí lo pueden ver, muchas de las funciones que ejecutan las células y cualquier otro sistema vivo tienen que ver con la aparición de esos mecanismos colectivos que además interactúan entre ellos para generar nuevos mecanismos a otros niveles. Y en última, lo que busca el sistema es protegerse, digamos, de las inclemencias del tiempo o protegerse del ataque de predadores, etc. Percibir el entorno para saber cuándo actuar y cómo. Construir moléculas nuevas que le permitan autorrepararse y hacer un aprovechamiento de la energía. Este va a ser un punto fundamental que hace diferente la autoorganización física de la biológica y que yo ahorita les comento. Quinto principio, el procesamiento de información en los sistemas vivos emerge en el borde del caos. Entonces fíjense que una de las motivaciones de esta charla es cómo emergen esos mecanismos. Entonces imagínense que Wolfram, creo que varios de ustedes lo deben conocer, propuso que a través del estudio de unos sistemas computacionales conocidos como autómatas celulares, propone que el comportamiento de esos autómatas tiene mucha similitud con los comportamientos que conocemos en la física, ¿sí? Entonces dice que hay algunos sistemas, como este que aparece aquí, en el que el comportamiento, no importa cómo empecemos aquí en la condición inicial, siempre va a terminar en un único estado, ¿sí? Entonces fíjense que al cabo del tiempo el sistema va a terminar en un estado blanco en este caso, ¿sí? Es como si se imaginaran el péndulo con fricción. No importa qué tan duro yo lo perturbe, no importa qué tanto varíe mi condición inicial, siempre va a terminar en un punto de equilibrio, ¿sí? Están, por ejemplo, otro tipo de sistemas que son los sistemas que generan periodos o ciclos. Entonces, imagínense el péndulo nuevamente, pero sin fricción. Entonces, dependiendo de qué tan fuerte yo lo perturbe, va a permanecer oscilando entre dos puntos, ¿sí? Esto aquí lo podemos ver representado se genera un estado negro, un estado blanco, un estado negro, etc. Aparecen otros sistemas que no generan ningún comportamiento, que su comportamiento es completamente azaroso, ¿sí? Pero Wolfram encontró unas estructuras particularmente interesantes en el que aparecían dinámicas de orden y dinámicas de desorden. Él sostiene que en este dominio es donde aparece y se hace posible la complejidad del mundo, entre esos la vida, etc. Luego viene Langton, que es el padre de la vida artificial, y define un parámetro que busca medir cómo varía el estado de esos autómatas celulares. Entonces ese parámetro, que lo denominó lambda, lo que nos dice es que aquí se encuentran aquellos sistemas que tienen un comportamiento fijo como los comportamientos periódicos, el comportamiento caótico, y que a medio camino entre el orden y el desorden aparece la complejidad. Bien. Entonces lo que dice Langton es que los sistemas vivos, esta es la conjetura que él hace en el contexto de la vida artificial, evolucionan hacia esa zona crítica que él denomina el límite del caos, en la que la dinámica de la información toma control sobre la dinámica de la energía. Entonces este es un punto fundamental de lo que quisiera plantear hoy, y es que lo que hace la vida es que a través de dinámicas de la información logra dominar la energía del sistema, logra hacer lo que quiere con la energía,
Si recuerdan las células de Bénard, una vez que yo retiro el diferencial de calor, el fenómeno autoorganizado desaparece. ¿Sí? Bien. Entonces más o menos se ve como aparece aquí. Tenemos aquí la distancia al equilibrio, sistemas equilibrados como el péndulo con fricción, donde siempre llegan a un punto de equilibrio, y sistemas un poco más azarosos como el clima, que son más inestables que sí. A medio camino entre los dos aparece el fenómeno vivo. Si lo vemos en términos de complejidad, decimos que aquí estos sistemas son bastante ordenados, como un cristal, ¿sí? Y aquí decimos que son altamente caóticos, responden, digamos, a la presencia de factores extraños, qué sé yo. Pero a medio camino, entre el orden y el caos, es donde la vida se hace posible. Entonces, lo que nos dice esa idea es que ahí en ese dominio es donde aparece el límite del caos. Y ahí en ese dominio es donde sugiere Langton, aparece la dinámica de la información. Si ustedes revisan, perdónenme que sea grosero y me devuelva, esto con más detalle no se alcanza a ver muy bien. Lo que ustedes ven son estructuras que se propagan, que chocan y que generan nuevas estructuras. Entonces podemos ver una estructura que se viene propagando, tiene una información, choca con otra y tiene nueva información, procesan información. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, Langton sostiene que la característica más relevante de la organización biológica y particularmente de su capacidad de resolver el problema de permanecer vivos tiene que ver con una compleja dinámica de la información. ¿Sí? Entonces, en síntesis podemos decir que los sistemas físicos, digamos, no hacen procesamiento de información per se. Entonces, en ese caso la información juega un rol pasivo. En los sistemas biológicos la información juega un rol activo. Y esto último nos sugiere entonces que ese rol activo tiene que ver con cómo cambia la información y por tanto cómo es procesada. ¿Qué significa que los sistemas vivos procesen información? Entonces eso tiene que ver con nuestro sexto principio, que es que los mecanismos de procesamiento se estructuran en distintas escalas. Podemos decir que la vida es un fenómeno de computación emergente. Esta es una especie de hormigas del desierto, que forrajean en busca de alimento de forma individual, a diferencia de otras especies. La mayoría de especies que conocemos lo hacen en grupo, estas lo hacen de forma individual, y lo hacen así porque viven en unas condiciones demasiado hostiles. Entonces, lo que encuentran cuando salen a buscar son eventualmente algún artrópodo que quedó muerto por lo que la exposición al sol, ¿sí? Además que las temperaturas son bastante altas. Y lo hacen avanzando a unas velocidades bastante importantes, que es 50 centímetros por segundo, que en escala humana equivaldría a moverse a 180 kilómetros por hora, más o menos. Entonces lo que ellas hacen es empezar a buscar de forma más o menos aleatoria el alimento, pero cuando lo encuentran tienen el reto de cómo me devuelvo al nido, ¿sí? Y cómo lo hago de forma eficiente. Imagínense que como otras especies dejara feromonas, entonces dejan un rastro que les permite ubicarse de vuelta, ¿sí? Entonces, como ellos van aleatoriamente, cuando se devuelvan de esa manera, van a demorar demasiado tiempo y probablemente van a morir desecados por las condiciones de temperatura. ¿Sí? Entonces, el reto que tienen es cómo se devuelven de forma eficiente y encuentran el nido nuevamente. Entonces, lo que ellas hacen es algo como lo siguiente. Imagínense que cada una de estas cajitas es un mecanismo de procesamiento de información. Son capaces de medir el flujo óptico, es decir, de a través de su aparato visual poder determinar cuánto han avanzado en una cierta dirección. ¿Sí? Son capaces, por ejemplo, de medir señales propioceptivas. Son capaces de medir cuántos pasos dan. ¿Sí? Y son capaces de medir además, aquí están los gradientes de polarización del Sol, los gradientes espectrales y la dirección del viento. ¿Ah? A partir de estos elementos, lo que ellas hacen es que avanzan un poco en cierta dirección, miden cuánto andaron, luego giran un poquito y siguen avanzando y pueden ir midiendo cuánto van moviéndose y girando. Y a medida que hacen todo esto, lo que hacen es calcular un vector de regreso. Entonces todo el tiempo ya saben dónde están ubicadas respecto al nido. Saben cuánto deben girar para quedar en dirección al nido y cuánto deben caminar para llegar a él. Entonces fíjense que son múltiples mecanismos de procesamiento que interactúan, por ejemplo, estos dos para crear lo que conoceríamos como un odómetro, estos para crear algo similar a lo que conoceríamos como una brújula, y estos para crear lo que llaman el integrador de rutas, que es la posibilidad de calcular el vector de regreso.
¿Sí? Nelson, discúlpeme ahí. ¿Qué mecanismo hacen para hacer ese cálculo? ¿Por diferenciación o cómo? Listo. Aquí, digamos, lo que ellas hacen es que tienen unas células especiales en los ojos que son capaces de medir esos gradientes de luz. Y lo que hacen, por ejemplo, para hacer este cálculo son procesos neuronales. Entonces ya hay varios modelos basados en redes neuronales que buscan explicar cómo logran el cálculo. Digamos, no está la idea de que hacen aritmética o cosas por el estilo. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Este es el nido. La línea oscura es el camino de búsqueda. Fíjense que es más o menos aleatorio y bastante extenso. Y cuando encuentran el alimento aquí, se devuelven prácticamente en línea recta hasta el nido. ¿Sí? Para lograr eso, tuvieron que emerger a través del proceso evolutivo múltiples mecanismos que interactúan entre ellos y generan nuevos mecanismos. ¿Sí? Feromonas ya no tienen nada que ver. En este caso ya no usan feromonas. La razón, primero porque si usan feromonas por este camino tan largo, devolverse les tomaría mucho más tiempo. ¿Sí? Entonces fíjense que la trayectoria de búsqueda son 354 metros y la trayectoria de regreso son solo 113. Entonces imagínense que implicaría 354 metros nuevamente para devolverse. Y segundo, en las condiciones del desierto, por efecto del calor y de los vientos, se puede evaporar rápidamente la feromona. Entonces tampoco es eficiente. ¿Sí? Bien. Imagínense otra especie. Estas son especies que sí usan feromonas. Es una hormiga que en sus niveles moleculares neuronales individuales lo que hacen es moverse, digamos, buscar alimento de forma más o menos aleatoria y cuando lo encuentran devolverse al nido dejando el rastro de feromonas. ¿Sí? Pero si encuentran la feromona y no llevan alimento, entonces buscan seguir ese rastro. Entonces lo que sucede al cabo del tiempo es que en un experimento controlado como este, empiezan a caminar de forma más o menos aleatoria entre el nido y la fuente de alimento y al cabo del tiempo se empieza a reforzar por feromona en la ruta más corta. Entonces a través de un proceso colectivo logran optimizar la ruta del nido al alimento. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es que este procesamiento de información que hacen colectivamente emerge de unos mecanismos que operan en otros niveles. ¿Sí? Y lo que sucede es que este comportamiento colectivo no está programado. Digamos, no hay alguien afuera que les esté diciendo a las hormigas no hace por aquí o hágalo de esta manera, sino que a partir de sus interacciones, que son favorecidas por la evolución, emerge la capacidad. Bien. Entonces aquí lo pueden apreciar una especie de hormigas que con sus propios cuerpos construyen un puente y a través del puente empiezan a hacer el tránsito de, qué sé yo, de alimentos o de animales capturados o cosas así. Entonces es un comportamiento colectivo que, de nuevo, emerge de dinámicas individuales de procesamiento de información, dinámicas celulares, moleculares, etc. Séptimo principio, la interacción no se reduce a comportamientos algorítmicos. Entonces lo que quiero decir con esto es que lo que hace la vida cuando procesa información no es similar a una receta, no es similar a un algoritmo, a una fórmula, etc., sino que lo hace de formas mucho más flexibles, creativas que escribir. Entonces la idea es que la vida es una forma de computación interactiva, son múltiples elementos interactuando de forma distribuida y emergente, donde la interacción en un nivel genera la capacidad de procesamiento en otro nivel distinto. Esto se caracteriza por dos cosas. Uno, que es distribuida, entonces la idea es que el comportamiento individual se determina ya no solo por la información genética del individuo, sino además por las interacciones locales que él tiene con otros agentes en el entorno. ¿Sí? Entonces no podemos decir que el individuo solo tiene la capacidad de resolver el problema de computación. Y segundo, es flexible y resiliente ante las perturbaciones. Entonces si una hormiga se pierde del camino, la colonia como un todo sí logra resolver el problema. Pero si una hormiga se pierde, está ante la posibilidad de encontrar una nueva fuente de alimento, por ejemplo. ¿Sí? Segundo, emplean la aleatoriedad de una manera fundamental, algo que ningún modelo de computación algorítmica admite. Esto quiere decir que pueden explorar más eficientemente el espacio de búsqueda. Les decía, construyen, por ejemplo, la colonia construye el camino hacia una fuente de alimento, pero eventualmente van a haber algunas hormigas que se salgan del camino y que sigan buscando aleatoriamente y que probablemente encuentren fuentes mejores. Y segundo, soporta la información
difusa, con errores, incompleta, etc. Algo que tampoco es admitible en el marco de la computación algorítmica, ¿sí? La razón por la que no es admitible es porque nosotros necesitamos controlar los procesos computacionales. Entonces, toda la computación tradicional se basa en la idea de control, de que yo controle qué está entrando, cómo se está procesando y qué está saliendo a partir de eso. Bien, aquí hay un ejemplo sencillo que es la quimiotaxis en bacterias. Ellas tienen un mecanismo que les permite el movimiento. Ese mecanismo consiste en que avanzan prácticamente en línea recta cierto trayecto y giran de forma aleatoria. Ellas no pueden controlar hacia dónde están girando. Y lo que hacen es que cuando encuentran algo que les llama la atención, por ejemplo un alimento, lo que ellas hacen es que avanzan en esa dirección y si ven que van en la dirección equivocada, la próxima vez van a avanzar mucho más poco, ¿sí? Pero si ven que van en la dirección correcta, van a avanzar un trayecto más largo. Entonces, por un mecanismo tan simple, aleatorio, ellas son capaces de encontrar la fuente de alimento, ¿sí? Y ya en un nivel colectivo, las colonias de bacterias son capaces de hacer cosas maravillosas, con mecanismos, digamos, soportados en esa aleatorización. Por ejemplo, son capaces de percibir y regular colectivamente sus estructuras. Entonces, dependiendo de las condiciones del entorno y de la calidad de nutrientes, ellas se organizan de una manera o de otra manera. Está en la misma especie bajo distintas condiciones. Y eso les garantiza la obtención óptima de los recursos alimenticios, ¿sí? Y les garantiza además, digamos, disminuir el consumo energético en el proceso de búsqueda. También son capaces de organizarse modularmente. Estas son especies de hormigas, de bacterias, que se organizan en vórtices. Entonces aquí hay un buen grupo de bacterias girando de forma coherente, y aquí cada una de estas bolitas son bolitas de bacterias que están interactuando entre ellas, ¿sí? Son capaces además de hacer un aprendizaje basado en la experiencia, que decíamos que el aprendizaje pues ya se daba a niveles casi que humanos, ¿sí? Aquí hay una especie de bacterias en condiciones de crecimiento normales. Aquí fue atacada con un antibiótico de forma no letal, y fíjense cómo se mermó la colonia. La siguiente vez que es atacada con el mismo antibiótico, se organiza de tal manera que muere la menor cantidad de bacterias, ¿sí? Entonces fíjense que aquí ya no se mermó la colonia como en este caso. ¿Ah? Una vez que tuvieron la experiencia, la siguiente vez logran organizarse de una mejor manera. Y eso lo hacen a través del comportamiento colectivo. Pues la lógica de los antibióticos era, las bacterias son entes individuales, aislados, entonces los atacamos a cada uno de ellos, ¿sí? Pero no contábamos con la idea de que son capaces de organizarse y comunicarse para resolver el problema. Entonces aquí está parte de la fuente de la resistencia a los antibióticos, en esa capacidad de aprendizaje. Y lo otro es que son capaces de hacer una inteligencia social, una toma de decisiones colectiva. Aquí ustedes ven unas fuentes de alimento, y aquí viene la colonia, donde hay millones de bacterias en esa porción, y se dirigen de forma sistemática y esquemática hacia el alimento para obtenerlo. Este es uno de los complejólogos quizás más importantes contemporáneos. Es un profesor español llamado Ricard Soler, y publicó un libro, esto es en el año 2016, en el que sostiene lo siguiente. Dice: detrás de toda máquina que computa tenemos una máquina de Turing, computación algorítmica, que la describe a la perfección. Un ordenador, el cerebro, una célula y quién sabe qué otras estructuras vivas procesan información. Lo que él está sugiriendo es que toda computación, incluso la de la vida, responde a una máquina de Turing, no a un proceso algorítmico. Sin embargo, otros autores, entre los que yo me incluyo, dicen que la máquina de Turing computa solo lo que nosotros queremos que ella haga, lo que nosotros programamos como, digamos, como manipuladores de la máquina, ¿sí? Y que esa máquina, por tanto, no tiene la habilidad de aprender o de adaptarse a situaciones nuevas. Esa capacidad, sin embargo, pues es, digamos, el motor de la vida. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, no podemos reducir la vida a un comportamiento algorítmico o a una máquina de Turing, sino que cuando hablamos de computación interactiva estamos hablando de procesos computacionales mucho más expresivos en el lenguaje técnico. Este fue un trabajo que hicimos ya hace 3 años, en el que introdujimos la noción de hipercomputación biológica, con la idea de que lo que la vida hace,
digamos, de que podemos desplazar la pregunta de qué es la vida a qué hace posible la vida o a qué hace la vida para vivir, ¿sí? Y eso nos permite entender la vida no por lo que es, sino por lo que hace. Y lo que hace manifiestamente es procesar información, en ese sentido ontológico que mencionábamos. Y por tanto podemos decir que esos sistemas vivos no son máquinas de Turing y que entonces la vida es una forma de computación interactiva que se caracteriza por ir más allá de las capacidades de la máquina de Turing. Si ustedes van al dominio teórico de la computación moderna, todavía siguen asumiendo que la máquina de Turing es el sistema que tiene mayor capacidad de cómputo. Bien. En esta cita se dice que la computación interactiva nos muestra que la semántica de los flujos no puede ser expresada por las cadenas de símbolos, que es como funciona una máquina de Turing, que la interacción incluye comportamiento no funcional en el sentido matemático, ¿sí? Y comportamiento no algorítmico, que los agentes persistentes, aquellos que pueden tener una memoria, no son describibles de forma algorítmica, que extender los algoritmos hacia los procesos interactivos transforma comportamientos de resolución de problemas que son torpes a comportamientos de resolución de problemas inteligentes, a la capacidad de adaptarse, de tolerar las fallas y demás. Pero la idea es que esto muestra que la computación interactiva, cuando pensamos en cosas que interactúan para resolver problemas, es mucho más rica y mucho más expresiva que la computación algorítmica, pero a la vez es mucho menos formalizable. Entonces sacrificamos el poder de formalización, por ejemplo en términos matemáticos, pero ganamos poder explicativo del fenómeno biológico. Entonces muchas veces cuando se dice que la vida procesa información, se asume que lo hace como una máquina de Turing, y entonces la explicación queda corta lo que ustedes quieren. Entonces la idea es que existen ya algunas nuevas tendencias que buscan explicar la riqueza computacional de la vida. Bien. Y entonces lo que hace la vida no solo es procesar una función matemática, que es lo que hace la máquina de Turing, recibe una entrada en una caja negra que la procesa y genera una salida, sino que lo que hace la vida además es almacenar información, memorizar, recuperar y discriminar información, transmitirla, comunicarla, modificarla, transformarla, etc. Y crear información nueva, que es algo que la máquina de Turing en principio no puede hacer, ¿sí? La máquina de Turing hace lo que el modelo matemático le dice. Bien. Principio 8. Los mecanismos que producen el comportamiento colectivo emergen como respuesta a la dinámica del entorno. Entonces fíjense que siempre que modelamos un proceso computacional no consideramos el entorno, ¿sí? Y lo que decimos en el dominio biológico es que el entorno es fundamental para que evolucionen y emerjan esos comportamientos. Y son seleccionados por procesos evolutivos. Bien. Entonces el entorno de un sistema es cualquier cosa que ese sistema perturba y que perturba el sistema mismo. Los entornos permanecen cambiantes y los comportamientos colectivos, por tanto, deben ser capaces de cambiar a medida que el entorno cambia. Si el entorno cambia y yo no cambio, estoy condenado a desaparecer. Y la razón es obvia: si la fuente de alimento desaparece, pues tengo que buscar otra fuente o si no voy a perecer. Entonces, la idea es que organismos y entornos se modifican mutuamente y, en consecuencia, los mecanismos de procesamiento son formados por una presión selectiva del entorno. Entonces, esa evolución biológica tiene que ver con un ajuste que es dinámico. Pues el entorno cambia, los organismos cambian, el entorno cambia, los organismos cambian. Y se puede ver más o menos a la manera de un paisaje adaptativo. Imagínense que estamos representando aquí dos genes y decimos que las puntas de estas montañas constituyen los escenarios donde el organismo es mejor adaptado, donde estos genes se adaptan mejor a las condiciones actuales del entorno. Entonces es como si lanzáramos un puñado de organismos donde de una generación a otra los que están más abajo van a morir porque no están, digamos, en la zona más adaptada, y los que están más arribita van a tener la posibilidad de reproducirse para la siguiente generación. Lo que sucede al cabo del tiempo es que los organismos se van a ubicar en esos picos evolutivos, donde su comportamiento es mejor adaptado a las condiciones actuales del entorno. Lo interesante y lo que usualmente no es considerado es que esos paisajes adaptativos se están moviendo todo el tiempo. ¿Sí? Y entonces cuando yo encuentro la solución, el entorno ya me propone otro reto y entonces tengo que ser capaz de moverme con el entorno. Si ustedes piensan el impacto que podría tener construir sistemas computacionales de esta manera,
para resolver los problemas que son apremiantes hoy en el dominio social, en el dominio ingenieril, en el dominio científico, digamos que ahí tenemos una fuente de inspiración bastante prometedora. Entonces lo que sucede es que si nosotros decimos que la evolución de los mecanismos de procesamiento de información tiene que ver con la interacción entre la dinámica del colectivo, asumiendo que todo sistema biológico, desde la célula hasta lo que ustedes quieran, es un sistema colectivo, y el entorno, decimos que, por ejemplo, cuando hablamos de que el sistema consume más rápido la energía de lo que es capaz de adquirirla, entonces el sistema tiende a detenerse, a ser menos activo, ¿sí? Entonces imagínense, por ejemplo, esos animales que entran en estados de latencia, ¿sí? O de hibernación, cuando las condiciones del entorno son adversas, ¿sí? Cuando obtener la energía es mucho más difícil, cuando tratar de buscarla me consume mucho más de lo que logro consumir, ¿sí? Pero cuando es al contrario, cuando adquirimos más rápido la energía de lo que somos capaces de consumirla, entonces decimos que el sistema va a seguir operando y lo va a hacer a menos que haya algo que lo detenga, ¿sí? Bien, cuando hablamos de estabilidad del entorno y decimos que esa estabilidad es alta, el sistema trata de operar con una tasa lenta y constante. Entonces imagínense el hormiguero que está en un bosque tropical donde el alimento abunda. Entonces ellos salen en la mañana de una forma muy pausada, van, recogen alimento, vuelven en la tarde y al otro día vuelven y hacen lo mismo y vuelven y recogen y vuelven a hacer en la tarde, ¿sí? Pero cuando la estabilidad del entorno es bastante baja, por ejemplo en el desierto, la hormiga tiene que moverse rápida y esporádicamente, salir a buscar y si no encontró se devuelve, ¿sí? Bien. Y el tercer escenario es con la distribución de recursos. Cuando esa distribución es irregular y concentrada, el sistema actúa de una forma acelerada y no lineal. Entonces imagínense cuando estamos en la casa y dejamos por ahí algunas cosas en la mesa y llega el hormiguero y se come todo a toda velocidad, ¿sí? Entonces es un comportamiento acelerado donde tienen que aprovechar estos recursos que aparecieron de forma irregular y concentrada en un solo sitio, ¿sí? Entonces llegan y lo consumen y luego se van a buscar a otro lado. Pero cuando los recursos son distribuidos de forma uniforme, entonces ellos actúan de forma, digamos, más lineal. Ellos tratan de mantener unas estrategias constantes que les permitan obtener el alimento, ¿sí? Entonces muchas especies de hormigas que están en condiciones, digamos, de recursos favorables, lo que hacen es que definen unas estrategias básicas de forrajeo y las aplican una y otra vez, ¿sí? Entonces lo que quiero señalar con esto es que pensar el procesamiento de información en sistemas vivos depende críticamente de la consideración del entorno específico en el que el sistema funciona. Fíjense que aquí estábamos hablando en estos ejemplos de dos especies de hormigas, ambas hormigas, pero en condiciones muy diferentes, actúan muy diferentes. Para ilustrar esa idea, tenemos aquí las maneras de construir nidos de distintas especies. Entonces están las especies como las hormigas recolectoras de hojas, que lo que hacen es construir, imagínense que aquí queda la superficie del suelo y que hacia abajo empiezan a construir una serie de túneles y de habitáculos, qué sé yo. Y esto para ellas es, digamos, la manera óptima de resolver el problema de la vivienda. Pues son lugares estables, cada una de estas recámaras les permite almacenar los huevos, les permite almacenar las hojas para producir hongos, etc. Y la estructura además suele ser diseñada de una manera que permite los flujos de aire y mantiene temperaturas constantes dependiendo de la altura en la que se encuentre frente al nivel del suelo. Entonces es muy eficiente para estas especies. Otras especies como estas lo que hacen es construir los nidos en las copas de los árboles, porque en las copas de los árboles se encuentran menos depredadores, se encuentran fuentes de alimento más adecuadas para la especie, etc. Y para eso usan, las llaman pupas, que son como las larvas de las hormigas que secretan seda, y lo que hacen es que las estimulan para que produzcan seda y con la seda tejen los nidos, ¿sí? Entonces, dadas las condiciones de entorno, esta especie particularmente aprendió a usar herramientas, ¿sí? Que es una cualidad que decíamos era exclusiva de los humanos y que cada vez descubrimos en más especies. Y estas otras, que se ve aquí como una mole negra,
Son una especie de hormigas que tienen unas condiciones en las que deben estar moviéndose todo el tiempo. Entonces no tienen, digamos, la posibilidad de construir un nido y mantenerse en él, sino que lo que hacen es que con sus propios cuerpos, entrelazando las patas, construyen el nido. Y dentro de esa estructura que forman con sus cuerpos está la reina protegida, las larvas, qué sé yo. Y esa estructura además tiene las recámaras para guardar las pupas y poderlas mantener y limpiar y alimentar. Entonces lo interesante es que esta especie de hormigas, como tienen que estar en constante movimiento, arman las tardes su nido y al otro día lo desarman y salen a buscar alimento. Y en la noche vuelven y lo construyen. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las variaciones en las condiciones de entorno, cada especie diseña sus mecanismos para procesar la información y sus mecanismos para resolver problemas. Conclusiones. Entonces, la idea es que la vida debe ser comprendida como un fenómeno autoorganizado y emergente. Esta, digamos que es una condición obvia ya en dominios como la fisiología o la biología de sistemas. La autoorganización funcional es un rasgo exclusivo de los sistemas vivos y cada vez más estamos tratando de construir sistemas artificiales que exhiban esa propiedad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de optimización por colonias de hormigas, lo que estamos diciendo es que tenemos un sistema artificial capaz de autoorganización para resolver funcionalmente un problema. La autoorganización funcional requiere procesamiento de información sin excepción. Entonces, la capacidad de hacer algo frente a un problema o una situación implica que el sistema sea capaz de procesar información. Y el rasgo predominante de la vida, por tanto, es esa capacidad para resolver el problema de mantenerse vivo, que lo hace a través de cientos de funciones integradas con procesamiento de información en distintas escalas. Este campo de la computación biológica se encuentra en su infancia. El primer texto que aparece sobre el campo es en el 2010. Entonces, digamos que, si bien hay otros trabajos previos, el campo se establece en el 2010. El estudio de la emergencia y la evolución de sus mecanismos en sistemas vivos es inexistente hasta la fecha. Entonces, si bien hemos estudiado la fisiología de los sistemas vivos, de la estructura, de qué están hechos, etc., todavía no hemos prestado suficiente atención a la idea de que los sistemas vivos procesan información. Y no hemos prestado suficiente atención a la idea de que la emergencia y la evolución de sus mecanismos debe ser comprendida para entender el fenómeno de la vida. Una teoría de la computación biológica debe dar cuenta de dichos mecanismos. Pues lo que estamos tratando de aproximar es ese marco conceptual que nos permita empezar a estudiarlos. Es preciso, además, que exista un marco teórico que explique e integre tanto la emergencia de los mecanismos como la evolución de los mismos. Y para eso, considerar el entorno es un aspecto fundamental. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de campos como la ingeniería de sistemas complejos, lo que estamos diciendo es que ya no podemos pensar sistemas en el dominio biológico de ingeniería sin considerar el entorno en el cual habitan. Y por último, que la simulación computacional, particularmente esa que es basada en agentes, va a resultar fundamental para recrear esos mecanismos y entenderlos. Ya para cerrar, quisiera dejarles esa cita, que de alguna manera resume hacia dónde está empujando la complejidad, hacia una visión computacional de los fenómenos complejos. Muchísimas gracias. Bueno, para finalizar, una ronda de preguntas. No sé si alguien quiere hacer preguntas al profesor. Bueno, uno. ¿Alguien más? ¿Listo? Tengo dos preguntas y la primera es de que si es un sistema cerrado, pues se sabe que no interactúa con su entorno, ¿cierto? Entonces, si es cerrado, no va a tener larga duración de vida, ¿se puede decir? O sea, supongamos que las hormigas sean un sistema cerrado, no va a interactuar con su entorno. Entonces, ¿estas hormigas tienen un tiempo pequeño de vida? ¿Se puede decir? Ningún sistema cerrado tiene la posibilidad de estar vivo. Ninguno. O sea, no hay ninguno. Y otra pregunta es de que, por ejemplo, no sé si alguna vez lo ha hecho, pero cuando uno ve una hormiga en la pared, digamos, le pasa el lápiz, entonces la hormiga se siente como encerrada. No sé si. Entonces, ella dura como unos 2 segundos y sí luego sale. Y otra vez uno le hace lo mismo y ella atrás queda como encerrada. Entonces, no sé si es debido a que uno borra el rastro de la feromona o por qué puede ser. Suele estar asociado con comportamientos, digamos, defensivos. Entonces, si ella se siente atacada, ella va a buscar la forma de escapar de eso. Pero ¿sí? siempre buscando la feromona.
No, digamos que hay que ver trascendencia de la feromona. Está primero mantenerse vivo antes que seguir el rastro de comida. Yo quería darle como ¿Sí? o sea, para aclarar eso es como suponer lo de las células que usted decía ahorita, o sea, cuando no encuentran el rastro, entonces ellos dan pequeños pasos, ¿sí? Cuando ya ven el camino como fijo, entonces ya como que empiezan a salir. De hecho, ese comportamiento también depende mucho de la especie. Hay especies de hormigas que cuando usted intenta atacarlas, ellas también atacan. ¿Sí? Entonces, atacan con las tenazas mordiendo lo que encuentren. ¿Sí? Hay especies de hormigas, entiendo que se descubrieron recientemente, que se abrazan al atacante y explotan liberando el veneno. Entonces se inmolan literalmente para proteger, en este caso, la vida de la colonia, que prima sobre la vida individual de la hormiga. ¿Sí? Entonces depende mucho de la especie. Hay hormigas que están diseñadas para atacar frente a una amenaza, hay otras que están diseñadas para tratar de huir frente a la amenaza. ¿Sí? Más o menos. Listo. Segunda ronda de preguntas. Ya para finalizar. Primero. Es simplemente como una aclaración, ¿no? Usted menciona que la interacción en sistemas biológicos no se produce a partir de un algoritmo, ¿cierto? Sí. Eso fue lo que usted aclaró aquí. Y básicamente entonces usted estará cerrando la puerta de que no existe una ley de organización universal para los sistemas complejos. O sea que eso es lo que básicamente a los físicos les encanta buscar, leyes universales, ¿no? Entonces usted dice que ya nada, o sea, esa ley no existe. Lo que yo digo es que lo que yo digo es lo siguiente. Cuando pensamos la computación algorítmica, usualmente se trabaja en un solo nivel, ¿sí? Donde yo tengo mi entrada, mi procesamiento y mi salida. Ese esquema de procesamiento lo define un agente externo en función de una necesidad particular. Entonces yo quiero que lo que salga de aquí sea una suma, entonces yo defino la operación suma, ¿sí? Lo que hace la vida, cuando pensamos en términos de computación, es que mínimo debemos considerar dos niveles. El nivel donde actúan las partes y el nivel donde aparece la computación. Y esa relación entre el comportamiento de las partes y lo que emerge no es una relación, causal. Una relación que pueda determinarse a través de un algoritmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las interacciones se van recreando a medida que se dan. Yo no las puedo predecir. ¿Sí? Entonces lo que hace el sistema es que, el reto de la computación biológica tiene que ver con poder extraer esos mecanismos de acción local que me llevan a un comportamiento global deseado. ¿Sí? Entonces quizás no se puedan entender como leyes en el sentido tradicional, pero sí podemos encontrar patrones. ¿Sí? Patrones de interacción que nos llevan a comportamientos globales deseados. En el dominio ingenieril, por ejemplo, eso se conoce como autoorganización guiada, y es la posibilidad de yo diseñar esos mecanismos locales que a través de sus interacciones me lleven a un comportamiento deseado. ¿Sí? Más o menos. Primero te puedo felicitarlo por su excelente conferencia. Gracias. Y segundo, pues creo que aparte de lo que plantea el tema de la máquina de escribir, es que me parece que hay que cambiar todo el concepto de la ingeniería de sistemas. Sé que usted es ingeniero de sistemas. Sí. Porque aquí los amigos de Neiva nos dicen que montar una maestría de complejidad, esto implicaría un cambio fundamental que en el caso de la digital, pues hay que introducirlo al campo de la ingeniería. Sí. Ahora, yo también soy ingeniero de sistemas y estaba en los Andes, estaba acá, y lo que le enseñan a uno es unos pasos algorítmicos muy elementales, ¿sí? Y haga un programa y que Java y que antes COBOL y ahora que antes que Fortran y ahora que una cantidad de lenguajes que limitan demasiado el ejercicio del conocimiento, ¿no? Es decir, me parece que esto plantea unos retos para la academia fundamentales en el cambio de muchos péndulos. Sí, si me permite hacer un comentario en dos sentidos. Primero, que el desarrollo de la máquina de Turing fue el que posibilitó, digamos, la aparición de lo que hoy conocemos como computación. ¿Sí? Y la computación fue la que nos abrió literalmente las puertas a la complejidad. Cuando nosotros vemos la historia de las ciencias de la complejidad, el computador juega un papel fundamental. Sin embargo,
desde el punto de vista teórico, la computación permaneció en el dominio de la ciencia clásica. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, cuando aparece en el campo de la física la termodinámica del no equilibrio, a Prigogine le dan el premio Nobel porque dicen que él logró introducirle a la física algo que no tenía, y era tiempo. ¿Sí? Cuando hablamos de la computación interactiva y de agentes que son persistentes, que son capaces de memoria, le estamos introduciendo a la computación tiempo. ¿Sí? Que es algo que la máquina de Turing no logra soportar. ¿Sí? Por otro lado, desde muy temprano hubo un divorcio entre la parte teórica de la computación y la parte práctica de la computación. Y eso tuvo que ver además con malentendidos históricos que se fueron propagando. ¿Sí? Y es que en el dominio teórico hoy se sigue hablando de computación con máquinas de Turing. ¿Sí? Y en el dominio práctico ya hace mucho lo superamos. Cuando hablamos de simulación basada en agentes, son procesos interactivos que no se pueden capturar con una máquina de Turing. Entonces, en el dominio práctico ya estamos yendo más allá de la computación de la máquina de Turing, pero en el dominio teórico seguimos creyendo que la máxima capacidad de cómputo la tienen las máquinas de Turing. ¿Sí? Y eso tiene que ver con un malentendido, porque en algún momento se hizo una equivalencia entre algoritmos y máquinas de Turing. La máquina de Turing puede representar cualquier algoritmo posible, pero esa noción de algoritmo, que venía de la matemática y la lógica clásicas, se flexibilizó en el dominio práctico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un algoritmo genético, eso no tiene nada de algoritmo si apelamos a la definición convencional. ¿Sí me estoy explicando? Pero la idea es que lo que tenemos es que empezar a cerrar la brecha entre la teoría y la práctica, porque en la práctica hemos avanzado un montón, pero en la teoría todavía no. Y si queremos llevar eso a un dominio científico, a explicar fenómenos desde el punto de vista científico, tenemos que construir mejores modelos teóricos que nos ayuden a entender cómo esos sistemas procesan información. Y ahí venimos avanzando. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Un fuerte aplauso, por favor, para el profesor Nelson.